Muy buenas tardes, bienvenidos una vez más a Cultura Teológica, un programa dedicado al estudio de la Biblia, o por lo menos eso es lo que intentamos hacer. Hoy vamos a estar tocando una temática nueva. Hemos estado hablando muchas cuestiones sobre que, bueno, decíamos con José, cuestiones que tienen mucho que ver con el mundo espiritual, ¿no? Y ahora queremos tocar otra temática que es acerca de las cartas breves del Nuevo Testamento y de los libros breves del Antiguo Testamento. Primeramente quiero saludar acá a mi hermano y amigo. ¿Cómo estás, José? Hola a todas las personas que nos siguen, les queremos muchísimo, nos motiva muchísimo que ustedes sigan las enseñanzas de estos servidores de ustedes. Este, Les mando un abrazo desde Costa Rica, ya está haciendo un poquito de frío. En este momento en Costa Rica se sienten los fríos polares, es un mes de fríos polares y es un mes bastante especial y estamos muy contentos de este programa. Yo todas las veces que comparto con Jorge en este programa me siento muy motivado siempre y esperamos que este programa sea pues, de muchísima bendición y les pedimos que nos ayuden a compartir la enseñanza de hoy. Ustedes pueden darle compartir. El título de esta enseñanza es, podríamos decir que es exégesis de Juan, de segunda de Juan, quizás, o pueden ponerle cartas pequeñas, segunda de Juan, como ustedes quieran. Pero como decía Jorge, queremos hacer unos bloques distintos a lo que hemos venido enseñando y queremos leer estas cartas que no porque sean pequeñas, no significa que tengan un contenido doctrinal y espiritual grandioso. Así que ojalá ustedes nos puedan acompañar y lo estemos compartiendo. Buenísimo. Así que bueno, vamos a comenzar y vamos a aprovechar en esta ocasión que es una epístola tan cortita que bueno, la podemos leer ahora acá en vivo, ¿no? Así que te Claro, voy a pedir a José Carlos que José usa la versión de la Biblia textual, es una versión bastante interesante, y yo uso la Biblia de las Américas, así que le vamos a pedir a José que lea la carta en la Biblia textual y luego empezaremos a comentar puntos relevantes de la carta, porque es evidente que no vamos a hacer un estudio tan profundo en un programa. Y la idea es ver una carta en cada programa, ¿no, José? claro, Así claro. que vamos a ver lo que el Señor haya puesto en nuestro corazón, lo que sea más relevante para compartir con ustedes. Y ustedes a través de sus comentarios, bueno, pueden ir indagando para ver si se nos escapan algunas cosas que no pudimos ver a simple vista. Así que bueno, ¿querés comenzar con la lectura, José? Claro, nada más quería hacerte una pregunta. ¿No era más bien la traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras que usas vos? Uf, qué herejía esa traducción, ¿no? De hecho, estaría un día interesante tener un programa para hablar de esa traducción, ¿eh? Sí, eso Este, es ya definitivo. desde el hecho de no saber quién fue el comité de traducción, ya muestra la oscuridad que hay detrás de esa versión, ¿no? Así que bueno, Claro. José, te escuchamos. Bien, voy a leer esta carta que consta nada más de 12 versículos. Dice, el anciano a la señora electa y a sus hijos, a quienes yo amo en verdad. Y no solo yo, sino también todos los que han conocido la verdad, a causa de la verdad que permanece en nosotros y con nosotros estará para siempre. Gracia, misericordia y paz estarán con nosotros de Dios Padre y de Jesucristo, el Hijo del Padre, y en verdad y amor. En gran manera me regocijé porque he hallado de entre tus hijos algunos que caminan en la verdad según el mandamiento que recibimos del Padre. Y ahora te ruego, oh Señora, no como escribiéndote un mandamiento nuevo, sino el que teníamos desde un principio, que nos amemos unos a otros. Y este es el amor, que sigamos caminando según sus mandamientos, y este es el mandamiento, que caminéis en él, como oísteis desde un principio. Porque muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan a Jesucristo como venido en carne. Este es el engañador y el anticristo. Mirad por vosotros mismos para que no echéis a perder las cosas que hemos forjado,
sino que recibáis el galardón completo. Todo el que se propasa y no permanece en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que permanece en la doctrina, éste tiene al Padre y al Hijo. Si alguno llega y no lleva esta doctrina, no lo recibáis en casa ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa de sus malas obras. Aunque tengo muchas cosas que escribiros, no quise hacerlo por medio de papel y tinta, sino que espero ir a vosotros y hablar cara a cara para que nuestro gozo sea completo. Los hijos de tu hermana, la electa, te saludan. Bueno, muy bien. Una carta breve, que se lee, no sé en cuánto habrás tardado, pero un minuto y algunos segundos, ¿no? Y bueno, podríamos, para comenzar, estructurar un poquito la carta para luego ir hablando sobre cada sección. Esta carta la podemos dividir básicamente en tres partes. Del versículo 1 al 4 podemos decir que es una salutación o una fórmula introductoria. Del versículo 4 al 12 tenemos el cuerpo de la carta. Y del versículo 13 tenemos el saludo final o la fórmula conclusiva, como le llaman algunos, ¿no? El autor tradicionalmente se ha creído que es Juan, ¿verdad? Uno cuando lee el cuarto evangelio y lee las tres cartas de Juan, primera, segunda y tercera, bueno, uno concluye que hay similitudes en el lenguaje, ¿no? En las palabras. Y bueno, yo no sé si vos te coincidís que Juan es el autor porque de hecho no se menciona que él sea el autor. Tradicionalmente se ha dicho que estas cartas son de Juan. Al principio podemos decir que hay similitud en el lenguaje, pero vos estás de acuerdo con la adjudicación al discípulo amado. Sí, yo nada más quisiera decir que en realidad todo el peso de los padres de la, bueno, es que en realidad está mal decir los padres apostólicos, porque realmente deberían ser llamados los hijos apostólicos, porque si son discípulos de los apóstoles, son hijos apostólicos, no padres apostólicos. Pero cuando nosotros leemos la evidencia de los cristianos del siglo II, siglo III, vamos a encontrar que todos concuerdan que es el apóstol Juan el que escribe esta carta. Lo que pasa es que hay una referencia que hace Eusebio de Cesarea, citando a Papías, donde él menciona que en el tiempo del siglo II, siglo I, siglo II, había otro Juan que era muy también respetado en ese momento, que se le llamaba Juan el presbítero, que traducido es Juan el anciano. Y como en esta carta dice el anciano, entonces había una duda si era Juan el apóstol el que había escrito pues esta carta o si era más bien Juan el anciano, el presbítero. Pero cuando uno hace una lectura detenida de lo que Papías escribe, uno se da cuenta que Papías en ningún momento quiso insinuar que Juan el presbítero era el que había escrito esta carta. Entonces, todo el peso de la historia demuestra que es Juan, el apóstol de Jesús, el que se recostaba al pecho del Señor. Y lo que sí es importante que mencionemos es que, por ejemplo, esta carta no fue reconocida inmediatamente como otras cartas. Por ejemplo, Primera de Juan sí fue reconocida con más, de todo hecho, de los 4 textos que escribe Juan, Apocalipsis, Primera, Segunda y Tercera de Juan, el que más tuvo menos controversia o se recibió de manera más, con mejor acogida, fue Primera de Juan. Cuando leemos a Eusebio, encontramos que había dudas acerca de Apocalipsis y Segunda y Tercera de Juan. Pero concuerdo contigo en que es el discípulo amado del Señor el que escribe esta carta. Bien, exactamente, los famosos antilegómenas, ¿no? Segunda y tercera Juan no eran aceptados al principio por la brevedad y el carácter personalista de la carta, ¿no?
Una de Correcto. las grandes investigadores como Raymond E. Brown y C.H. Dodd han dicho que, o han elaborado una teoría con respecto a apoyar lo que dice Eusebio, con respecto, perdón, lo que dice Papías con respecto al anciano, por el hecho de que aparentemente hay una comunidad forjada por Juan, ¿viste? Por ejemplo, en Primera Juan, yo los conté todas las veces que aparece nosotros, aparece unas 29 veces, y ese pronombre del plural en primera persona aparece muchas veces en Primera Juan, y estos investigadores han dicho que estamos haciendo referencia a una comunidad creada por el apóstol Juan, ¿no? Entonces, lo que es Primera Juan, Segunda y Tercera Juan, según esta teoría, sería escritores discípulos de Juan, ¿no? Tienen su argumentación que no va al caso plantearla ahora porque sería muy largo el programa, ¿no? Pero eso generaría cierto conflicto, que es lo que estuvimos hablando la otra vez en otro programa, en Rincón, ¿no? El tema de la pseudoepigrafía, ¿no? De adjudicarse el nombre a un texto que en realidad fue escrito por el discípulo y no por su maestro. Pero lo que sí es cierto y podemos defender con bastante contundencia es el vocabulario, que es muy similar, este vocabulario antitético, ¿no? De luz y tinieblas, y tan directo de este vocabulario de Juan, ¿no? Y bueno, el género de esta es un género epistolar, pero sin embargo, Primera Juan, los investigadores dicen que cuesta mucho ponerlo dentro de un género porque no tiene las características de una epístola. En este caso, como dijimos al principio, Segunda Juan sí tiene las características de una epístola porque tiene una salutación, tiene un cuerpo epistolar y tiene un final, ¿no? En cambio, ¿viste cómo comienza Primera Juan? Lo que era desde el principio, o sea, no comienza como una carta. Pero no obstante, el vocabulario es casi el mismo y las referencias que hacen son paralelas a Primera Juan. Entonces, el autor, nosotros sostenemos lo que José dice, ¿no? Que la autoría, podríamos decir, tradicional, ¿no? Y conservadora, de que es Juan el Apóstol. ¿En qué año aproximadamente se escribió esta carta? Bueno, alrededor del año 100. No sé si coincidís, José, con esta datación. No concuerdo con esta datación porque, por lo menos según lo que he leído, yo la última vez en un programa que hicimos en Rincón, yo mencioné mucho a Eusebio y al final alguien como que empezó a decir algunas cosas que desacreditan en alguna parte la doctrina de Eusebio. Pero es que hay que hacer Sí, una distinción entre la doctrina de Eusebio y cuando Eusebio está hablando en calidad de historiador. Eso hay que hacer está dos bien. distinciones completas, porque si bien yo no confío muchísimo en la doctrina de Eusebio, eh, mm, no podría decir lo mismo cuando hablamos de su calidad de historiador. Mire, sin Eusebio de Cesarea y sin su libro Historia de la Iglesia, no podría ser tan fácil hablar de la canonicidad del Nuevo Testamento. Eusebio arroja una luz impresionante recogiendo tradición del siglo II, del siglo III, como ninguna otra persona lo había hecho. Y Eusebio es muy fiel cuando haces las citas de que él está citando a Cuadrado, que está citando a Orígenes, que está citando a Ireneo, que está citando a Josefo. En eso Eusebio es muy rico. Y es interesante que Eusebio dice que lo primero que Juan escribió, y yo concuerdo con Eusebio, lo primero que Juan escribió fue el Apocalipsis, cuando fue llevado a la isla de Patmos bajo el dominio del emperador Domiciano. Entonces, eso da fecha más o menos el Apocalipsis, más o menos en el año, entre el año 89 y el año 95. Y dice que cuando Juan regresó del exilio de Patmos a Éfeso, fue ahí donde él escribió primera y segunda y tercera de Juan. Entonces yo dataría primera y segunda y tercera de Juan por lo menos 5 años antes del año 100. O sea, para mí no alcanzaría el año 100 la datación de esta carta. Para mí,
siguiendo nuevamente Eusebio, lo último que Juan escribió realmente fue su evangelio, el evangelio de Juan. Ahí sí, más o menos en el año 100, durante el periodo del emperador Trajano, que más o menos se extiende del año 98 al 107. Entonces, yo dataría unos 5 años, tal vez antes, a segunda de Juan. No, no sé qué opinas vos. Y yo, la mayoría de las introducciones al Nuevo Testamento y de corte conservadora, la datan entre el 90 y el 100. Yo no digo dentro del siglo segundo, ¿eh? Ah, ok, Entre entonces el, ahí, entre, entre el 90 y el 100, ok, no dentro del siglo segundo. entonces Quizá vos, concuerdo, sí. como yo te dije alrededor del año 100, quizá vos entendiste que yo dije en el segundo siglo. Sí, de hecho, No, quizá pensé me que me expresé estabas mal. hablando posterior, sí. Sí, No, entonces no, no, concuerdo no. contigo. O sea, creo que estamos de acuerdo que entre el 90 y el 100 fueron escritos todo el trabajo de Juan, ¿no? Sí, de hecho, para mí el último texto que se escribe del Nuevo Testamento es el Evangelio de Juan, El Evangelio ¿verdad? de Juan. Claro, es el último cuando Eusebio narra las necesidades por las cuales se escribe este Evangelio, que es hablar un poco más de la vida de Juan el Bautista antes de su encarcelamiento, y de hecho eso es lo que hace el Evangelio de Juan, y también contrarrestar una secta que estaba muy fuerte en ese tiempo, en el principios del siglo II, que se llamaban los seguidores de Juan el Bautista, que estaban diciendo que Juan el Bautista era el Mesías. Por eso es que encuentras en el Evangelio de Juan los 3 primeros capítulos que se describe de manera tajante que Juan el Bautista no era el Mesías, sino que él era la voz que clamaba en el desierto. Pero concuerdo contigo, todo el Nuevo Testamento se escribió en el siglo I y quizás, tal vez el único que se escribió a principios del siglo II fue el Evangelio de Juan porque fue el último en ser escrito, el último texto en que se escribe el Nuevo Testamento. Exactamente. Bueno, ya que hablaste acerca bueno, de una especie de contrariedad al tema de Jesús con los discípulos de Juan el Bautista, podríamos hacer una breve introducción a las herejías de ese momento, ¿no? Quizá había 3 herejías dentro del primer siglo que hacen posible que la peculiaridad que tienen los escritos de Juan, ¿no? Que bueno, ahora voy a decir algo sobre eso. Fíjate, por ejemplo, en el versículo 9, ya para ir entrando directamente al texto, eh, perdón, en el versículo 7, dice, pues muchos engañadores han salido al mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Ese es el engañador y el anticristo, ¿no? De esto se habla muchísimo también en Primera Juan. De hecho, hay una gran separación de enfoque entre el último evangelio y Primera Juan, en el sentido de que el evangelio de Juan enfatiza mucho lo que es la preexistencia de Jesús, la eternidad de Jesús ya en su mismo prólogo, ¿no? Hace énfasis en el verbo, y Primera Juan hace mucho énfasis en la humanidad de Jesús, en la realidad de la encarnación. Se ve mucho lo que es la palabra se ha manifestado, lo que hemos visto, lo que hemos oído, o sea, cómo los sentidos pueden reconocer que realmente el Hijo de Dios se encarnó. En este sentido me parece que hay una decisión, pero no necesariamente algo contrario, sino algo distinto en cuanto al propósito por lo cual fueron escritas estas cartas, ¿no? Y creo que el factor fundamental son las herejías del momento. Y básicamente podemos hablar de 3 herejías. En primer lugar, podemos nombrar a los ebionitas. La palabra ebionita significa los pobres, y era una herejía de corte judía que surge en el primer siglo, que bueno, que ellos negaban el nacimiento virginal de Cristo, negaban la preexistencia de Cristo, y decían que solamente Cristo era un hombre común. De hecho, negaban a Pablo porque viste que una de las cosas que Pablo hace, que él dice que ya no recordamos a Cristo en la carne, ¿no? Sino que Pablo tiene la visión del Hijo de Dios, ¿no? De Cristo ya divino, no digamos tanto en su humanidad. Tenemos los ebionitas, que es un ataque a la encarnación, sobre todo al aspecto divino. Tenemos a Cerinto,
que es otro personaje contemporáneo a Juan, que él decía que en realidad Jesús era un hombre común y en el momento de bautismo el Padre le otorga divinidad y en el momento de la cruz el Espíritu de Dios abandona al hombre Jesús, ¿no? Como también negando la divinidad de Cristo y la verdadera encarnación de Cristo. Y también tenemos el docetismo, que docetismo significa aparecer, apariencia, ¿no? Y bueno, esta doctrina también niega la encarnación porque decían ellos que en realidad el cuerpo de Cristo no era de carne, sino que aparentaba ser de carne. Y cuando Jesús compartía con sus discípulos, ocurría que algún discípulo quería tocar, pero en realidad la mano pasaba de largo porque el cuerpo de Jesús era aparente, pero no era real, ¿no? Entonces vemos que estas herejías que se fueron manifestando, que podríamos decir que son una especie de gnosticismo incipiente, porque el gnosticismo básicamente se desarrolla completamente en el siglo II, niegan la encarnación de Jesús y estas cartas tratan de combatir ese tipo de herejía, ¿no? Por eso que dice que el que niega que Cristo realmente se ha encarnado, ese es el engañador y es el anticristo, ¿verdad? Entonces, eso es como para darle un marco histórico en base a lo que son o que fueron las herejías del primer siglo, ¿no? No sé si Claro, estás de acuerdo. no, totalmente, totalmente. Y de hecho, parte de la evidencia de lo que vos estás hablando es lo que menciona este, la carta de Segunda de Juan. Esto del docetismo era muy común, sobre todo del gnosticismo. El gnosticismo es interesante que cuando la gente habla de los libros gnósticos, trata de decir que es que estos libros los quitaron porque presentaban a un Jesús más humano que el que presentan los evangelios. Todo lo contrario, los evangelios gnósticos presentaban un Jesús más divino, tan divino que no podía tener parte con la humanidad encarnándose, era imposible para los gnósticos esto. Entonces era muy peculiar desarrollar esa idea de que esa idea de que Jesús aparentaba encarnarse, pero que no se había encarnado realmente. Este, Eso es muy propio de muchos textos gnósticos, pero ya que vos tocaste versículo 7, mira que yo tengo aquí siempre he tenido un pensamiento, no, y puede que me equivoque, pero quisiera expresarlo y me gustaría escuchar tu opinión, porque aquí se habla del anticristo, que es una expresión propia de Juan, por cierto. Juan en el Apocalipsis utiliza la expresión la bestia, Pablo utiliza el hombre de iniquidad, el inicuo, el hijo de la perdición, pero la palabra anticristo es propia del apóstol Juan, sobre todo en estas tres cartas. Y bueno, yo sé que el programa de hoy no es del anticristo, pero quisiera hacer este pequeño comentario. Lo interesante es que sabemos muchas cosas del anticristo, de dónde saldrá él, y varias cosas, pero dice el 7, porque muchos engañadores han ido por el mundo que no confiesan a Jesucristo como venido en carne. Este es el engañador y el anticristo. Mira qué interesante, la Biblia dice que el espíritu del anticristo está relacionado con cualquier movimiento que confiese que Jesús no vino en carne. Es decir, qué movimiento religioso confiesa que Jesús no vino en carne? Bueno, el Islam dice que Jesús sí vino en carne, niega la crucifixión, pero dice que Jesús vino en carne. El judaísmo cree que Jesús apareció en la historia. El budismo reconoce a Jesucristo como que apareció en la historia. La única religión que habla de Jesucristo, pero que niega su encarnación, es precisamente el gnosticismo. Entonces a mí esto me hace pensar, Jorge, que el anticristo, cuando aparezca, su religión va a ser el gnosticismo. A mí me parece que el gnosticismo en el fin de los tiempos va a ser un movimiento religioso que cada vez va a ir agarrando más y más y más y más fuerza. Pero, mira, justo que decís eso me haces pensar en algo que en este momento está en pleno auge y quizá me voy a desviar un poquito, que es con el hecho de la ideología de género. La ideología de género en realidad está sustentada en el gnosticismo. Te voy a explicar por qué. El gnosticismo era una doctrina
una doctrina ecléctica que toma de muchas culturas, ¿no? Y era básicamente la afirmación de un dualismo que se contraponía, que es el espíritu con la carne. Por eso que negaba la encarnación de Cristo, porque ellos no podían aceptar que Cristo tenga relación directa con la carne, porque para ellos la carne, lo material, era el principio del mal, y el principio del bien era lo espiritual. Ahora vos fijate el pensamiento gnóstico de la ideología de género, que en realidad el cuerpo, la persona, el ser humano, está encerrado en un cuerpo que no lo determina, que la biología no lo determina, sino que él se autodefine, o sea, se pone en el lugar de Dios porque él está o ella está encerrada en un cuerpo. Y eso es gnosticismo puro, porque el gnosticismo enseña justamente eso, que la chispa de la divinidad, y esto de la ideología de género tiene mucho que ver con el hecho de jugar a ser dioses, ¿no? Está la chispa de la divinidad en el cuerpo, entonces yo me autodefino o yo me autodetermino lo que quiero ser. Así que creo que tenés mucha razón. El Por, mundo está jugando a ser dioses, o Dios con minúscula, ¿no? Y eso es por, gnosticismo puro. Claro, por ejemplo, mira qué interesante esto. Por ejemplo, el gnosticismo también tenía una característica. El gnosticismo iba en contra de la vida. Por eso es que Pablo ataca el gnosticismo en 2 Timoteo cuando dice que la mujer se salvará si engendra hijos. No es que Pablo está diciendo que la mujer se salva teniendo hijos, sino es que Pablo está contrarrestando esa ideología gnóstica que decía que no había que tener hijos, precisamente por eso que vos estás diciendo, y es que aparecer en el mundo estaba mal porque el mundo era parte del deterioro y de la degradación de las cosas. Entonces, el gnosticismo iba en contra de la perpetuidad de la especie humana. Y eso es lo que hace la ideología de género, tratando de llevar a las escuelas el pensamiento homosexual para que cada día haya más homosexuales y sabemos que entre más homosexuales hayan, esto atenta contra la perpetuidad de la especie humana, pero no solo eso, sino que también, por ejemplo, la ideología de género apoya totalmente el aborto y aquí encontramos otra manifestación de una rebeldía contra la perpetuidad de la raza humana, pero también, claro que la ideología del género está sustentada en el gnosticismo. Por ejemplo, hay un famoso texto del Evangelio de Tomás donde dice que Pedro le dice a Jesús, le reclama que por qué María Al Magdalena final, está con ella, ajá, y le reclama que por qué María Magdalena está con ellos y aparentemente Jesús se vuelve y le dice, déjala porque yo haré que ella se convierta en hombre para que pueda ser heredada, para que pueda heredar la vida. Entonces aquí estamos viendo el transgénero, ¿verdad? Entonces, qué interesante que este enfoque que vos le diste, porque yo no lo había pensado así, ¿verdad? Claro que la ideología del género está totalmente sustentada en el gnosticismo. Y aquí encontramos un punto de unión. Definitivamente está la religión del anticristo, el gnosticismo. mirá qué interesante, justo esto tiene que haber sido de Dios, ¿no? Porque justo nunca no había pensado relacionarlo, por lo menos ahora con eso, con el tema del espíritu del anticristo. Y hay algo interesante también con el gnosticismo, que los que propagaban este tipo de secta o este tipo de filosofía de pensamiento derivaban dos corrientes, ¿no? En primer lugar, derivaba en el sentido de que si lo material no representa lo malo, entonces yo al cuerpo lo tengo que someter a una estricta rigurosidad que es el ascetismo, ¿no? Que es, bueno, estar tiempo sin comer, ayunar, sacrificar el cuerpo porque esto es lo material y es lo que no importa. Pero la otra corriente del gnosticismo es, como el cuerpo no importa, entonces lo entrego al libertinaje. Y una de las ideas del gnosticismo, perdón, de la ideología de género, es exactamente eso, el hecho de que yo con la sexualidad hago lo que quiero, porque yo me autodetermino a mí mismo y yo autodetermino mi sexualidad y yo con mi sexualidad hago lo que quiero. O sea, en el fondo el espíritu del anticristo es negar, o sea, la realidad de Dios
y negar todo lo que tiene que ver con lo que es la provisión de Dios, que es el cuerpo, porque en la Biblia también el cuerpo es sumamente importante como lo es el espíritu, ¿no? Y esta gente en realidad cree que está encerrada en un cuerpo, ¿no? Que el cuerpo no es parte del ser. Claro. Vos hiciste Y, referencia al aborto, y ahí te ujú, dejo. Yo sostengo que el aborto es el odio a la encarnación, justamente. Es el odio a la encarnación porque ¿de qué manera vino Cristo a la tierra? ¿De qué manera vino? se encarnó en el A vientre de través de María. la concepción del Espíritu Santo, ¿no? Y hay un Amén. video muy llamativo en internet donde se ve que gente de la ideología de género se acerca a un pesebre y agarra al niño Jesús y como que lo quiere tirar al piso, ¿no? Y es muy representativo del odio de estos movimientos, ¿no? Y es como vos decís, es el espíritu del anticristo, porque no necesariamente Juan dice que el anticristo acá es un personaje, sino es un espíritu, es una filosofía, ¿no? De vida, podríamos decir. Claro, algo que tenemos que entender del anticristo, bueno, porque es que como vos lo dijiste, lo dijiste, hay un eclecticismo religioso en el gnosticismo porque mezcla ideas del judaísmo y mezcla aquí algo del cristianismo y aquí algo de esto y aquí algo del otro, y eso es lo que la gente quiere. La gente mm, quiere decir, yo creo en Dios, pero pienso esto, pienso aquello, me gusta esto. Y es interesante que la Biblia dice que el anticristo, estamos hablando del anticristo porque precisamente segunda Juan lo menciona, el anticristo no va a ser ateo. Por ejemplo, Daniel capítulo 11, versículo 37 dice lo siguiente, del Eloah de sus padres no hará caso, ni del deseo de las mujeres, ni respetará a Dios alguno, porque se engrandecerá a sí mismo por sobre todas las cosas. Honrará en cambio al Dios Maosín, Dios que sus padres no conocieron, lo honrará con oro y plata, piedras preciosas y ornamentos de gran precio. Entonces, de hecho, la Reina Valera dice el Dios de las fortalezas. Entonces aquí vemos que el anticristo no va a ser un ateo, pero sí va a ser una persona que nos está revelando primera de Juan, segunda de Juan, que su pensamiento, su religión va a estar permeada de un pensamiento peligroso. Exacto. Mirá, José, viste que mucha gente le gusta el sensacionalismo a través de la escatología, ¿no? Con el tema de, bueno, decir que el Papa es el anticristo, que tal gobernante representa, bueno, sí, a la bestia de Apocalipsis 13. Sin embargo, según cómo se va desarrollando la sociedad hoy, parecería que en realidad la lucha que va a tener el cristiano en el futuro va a ser específicamente ideológica y contra filosofías nefastas como son estas, ¿no? La ideología de género. Y vos fíjate que mientras muchos predicadores están hablando que Putin puede ser el anticristo, estas filosofías como la ideología de género se van filtrando en la sociedad, ¿no? Y van Claro, llenando y captando las mentes de los incautos e inclusive captando la mente de los niños, que son los más vulnerables, ¿no? Cuando vos captás la mente del joven o del niño, es como que ya tenés mucho a tu favor. De hecho, Hitler, viste que adoctrinó la juventud justamente para su propia ideología de pensamiento. Así que es muy probable que el espíritu del anticristo vaya por este lado, ¿no? claro. No, Y, y no, no tanto por personajes llamativos, políticos, aunque ellos pueden ser los disparadores, ¿no? Te escucho. claro. No, y que como cristianos tenemos que estar alerta con esto que está pasando, porque los cristianos pueden ser enredados en esto. Yo he visto que cuando los cristianos se resienten con la iglesia, porque aquí ya no estoy hablando de los falsos cristianos, de aquellos que estuvieron en la iglesia por un tiempo, pero que después cayeron porque realmente nunca son cristianos. Estoy hablando de cristianos que en algún momento llegan a tener un conflicto con el Señor y claramente se van a arrepentir porque son hijos de Dios. Pero mira qué interesante, hablando de todo este contexto de los falsos, de los engañadores que vienen al mundo, que no confiesan que Jesucristo vino a la carne, que esto solo lo enseñó el gnosticismo y que dice la Biblia que este es el espíritu del anticristo, dice el 8, mirad por vosotros mismos.
para que no echéis a perder las cosas que hemos forjado, sino que recibáis el galardón completo. Entonces aquí se nos está Exactamente. llamando como cristianos a que tengamos cuidado porque podríamos perder muchas cosas que Dios nos ha dado por estar sumergido, por tropezar en estas cosas. Evidentemente no se está refiriendo a la salvación, pero sí se está refiriendo a nuestro llamado, se está refiriendo a a nuestro ministerio, a tantas cosas que podemos perder por tropezar en estas cosas. Hay cristianos que tienen miedo de ir, de opinar en contra de estas cosas y terminan siendo permisivos o sí, quiero afirmar para no echarme la gente encima. Hay que tener cuidado con esas cosas. Muy bien. De hecho, mira, ya que venís con eso, vamos a seguir un poco el hilo de esta conversación que surgió en este momento a través del libro, ¿no? Vos fijate en el versículo 10 y 11, dice lo siguiente: si alguno viene a vosotros y no trae esta enseñanza, porque en esa época posiblemente esta carta fue enviada a una iglesia local, ¿no? Sabemos que esa señora escogida es probable que sea una iglesia, ¿no? Correcto. Y no una persona específica. Pero bueno, para no meternos mucho y perder tiempo en esas menudencias quizá, vamos más al grano. Si alguno viene a vosotros, versículo 10, y no trae esta enseñanza, no lo recibáis en casa ni lo saludéis, pues el que lo saluda participa en sus malas obras. En cierto sentido, lo que la carta está diciendo acá es un llamado a la santidad, que tengamos cuidado, ¿no? En no recibir este tipo de personas. Sin embargo, hoy hay un pensamiento que también está muy presente en nuestros tiempos, que es la corrección política, lo políticamente correcto. Y cuando el cristiano hoy lee este tipo de versículo dice, bueno, pero Dios es amor, pero Dios es amor, ¿cómo yo no voy a saludar a tal persona o cómo yo no voy a comer con esa persona, no? Este es un pensamiento también imperante. Y la Biblia es, en este aspecto es determinante, ¿no? Nos está diciendo que si viene una persona que niega que Jesús es el Cristo, no compartas con él, porque si vos compartís con él, estás siendo partícipe de sus obras. Eh, políticamente incorrecto es decir esto, pero lo dice la palabra. O sea, yo si vengo, hay una persona que realmente niega lo que la palabra dice, como en el caso, por ejemplo, de un testigo de Jehová, ¿no es cierto? Que niega la divinidad de Cristo, que niega una verdad fundamental. Yo, según la palabra, no debería ser amigo de esa persona, ¿no? Según lo que dice la palabra acá. Pero la corrección política o el hecho de plantear que todo es amor, como se dice hoy, nos lleva muchas veces a negar principios bíblicos y tratar de decir, bueno, total, eso era antes, era la cultura de Juan, entonces ahora yo no lo debería hacer así, ¿no? Correcto. Eh, To- ¿Qué to- pensás vos sobre eso? Creo Totalmente que de en el acuerdo. fondo está eso, ¿no? Ese fue el pensamiento apostólico. Eso que estás diciendo es súper valioso y tenemos que entenderlo. Mira lo que dijo Romanos 16, 17. Ahora es Pablo el que está confirmando estas palabras del apóstol Juan. Dice, os ruego, hermanos, que pongáis atención a los que causan disensiones y tropiezos contra la doctrina que vosotros aprendisteis y apartaos de ellos, porque los tales no sirven a Cristo nuestro Señor, sino a su propio vientre, y con palabras suaves y lisonjas seducen por completo los corazones de los ingenuos. Más claro no podía estar. Y Dice que sí, tengamos cuidado contra el que causa divisiones y tropiezos contra la doctrina. Y yo no sé, mi hermano, si vos, esto es muy interesante, ¿verdad? Esto que estamos hablando del resurgimiento del gnosticismo, porque vos sabés que estos evangelios gnósticos por muchos siglos estuvieron ahí como en el anonimato. No fue que se desaparecieron, porque pues hasta nuestros días han llegado, pero estuvieron ahí olvidados. Y es precisamente, casi que podríamos decir que es hasta el siglo XX que hubo un resurgimiento de estos evangelios que han tratado de vendernos una idea diferente de Jesús y traer tropiezos acerca de la verdad. Y el gnosticismo ha tratado de venir a desacreditar la Biblia con argumentos absurdos como que la iglesia escogió solo los libros que les convenían, que hay más evangelios que nos hablan de Jesús, que tenemos a un Jesús parcializado. Todo esto trae de tratar tropiezo y tenemos que tener muchísimo cuidado. exactamente. O sea, el gnosticismo es. Mira, las nuevas herejías
no son más que un recalentamiento de las viejas. Amén. No hay nada No, nuevo debajo del sol, no, dice la Biblia en Eclesiastés. exactamente. Así que uno tiene que estar atento. Además, el gnosticismo era un sistema de salvación. No nos tenemos que olvidar de eso. Pero era un sistema de salvación exclusivista, porque el gnosticismo decía que había un grupo selecto que recibía una revelación especial, ¿no? Por eso se llama gnosticismo, significa conocer, un conocimiento esotérico, un conocimiento oculto. Bueno, una de las religiones más patentes en el día de hoy, que se ve más reflejado en los libros de autoayuda, es la nueva era. La nueva era es básicamente el gnosticismo. Así que es una herejía que la verdad que sigue cobrando fuerza y cada vez se introduce más de una manera tan sutil, que bueno, que hay que es, si uno se puede analizar, la identifica en muchos campos de filosofía que hoy en día están patentes y que no van, y que van en contra del cristianismo en todos los aspectos, como vos decías ahora, la aparición de estos evangelios, que supuestamente Jesús tuvo relaciones con María Magdalena, o que Jesús realmente no murió en la cruz, sino que se fue a la India, todos pensamientos que en realidad atentan contra el propósito de Jesús, ¿no? En el cristianismo. Claro, Así que bueno, perdón, sí, y es que es muy sutil porque no es un ataque directo a la persona de Jesús en el sentido de tratar de negarlo a él directamente, como decir que él no existió y que hay que desechar a Jesús, sino es tratar de cambiarnos a Jesús, ¿verdad? El verdadero Jesús. Y con eso hay que tener muchísimo cuidado porque la eficacia de la fe está en quién se deposita. No es lo mismo tener fe en un Jesús inventado, hecho a la medida, que el Jesús histórico, que es el que realmente salva. Eso hay que tener mucho cuidado. Pero mira qué interesante lo que dice también el versículo 9. El versículo 9 dice, todo el que se propasa y no permanece en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que permanece en la doctrina de Cristo, este es el que tiene al Padre y al Hijo. Eso es fuerte, eso es poderoso, esto que Juan dice. Aquí la Biblia nos está hablando de dos distinciones. El que sobrepasa la doctrina de Cristo, el que quiere ir más allá de la doctrina de Cristo, no tiene al Padre y al Hijo. El que permanece en las palabras de Jesús, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Y eso tenemos que entenderlo. Es una manera de distinguir los verdaderos cristianos de los falsos cristianos, de los verdaderos maestros de los falsos maestros. sí, de hecho las cartas de Juan funcionan como filtro para identificar alguien verdadero de alguien falso, ¿no? Y es todos estos movimientos, el gnosticismo, todas las filosofías nuevas, tienen un contenido de verdad. Y ahí es donde radica el engaño. Y me acuerdo de lo que dice Ireneo de León, que el poder de la mentira se encuentra en el contenido de verdad que tiene, ¿no es cierto? Y en ese sentido, así funcionan este tipo de pensamientos. Y vos fíjate cómo empieza la carta, que no es casualidad, que haciendo énfasis en lo que es la verdad. Vos fíjate en la salutación, inclusive la salutación es muy parecida a las de Pablo, pero le agrega la impronta juanina en el versículo 3, fíjate. Gracia, misericordia y paz serán con nosotros de Dios Padre y de Jesucristo. Eso sería la salutación de Pablo, ¿no? Pero fíjate cómo continúa, Hijo del Padre en verdad y en amor. Ahí está el contenido juanino, ¿no? El Claro, filtro, el amor y la verdad. el amor y la verdad. Y fíjate, el concepto de verdad que aparece en el primer versículo es una verdad de hecho. Dice, yo amo en verdad, ¿no? Y es interesante porque a Juan se lo ha querido vincular con el platonismo, o sea, con el helenismo, ¿no? Y vos fíjate que la verdad para el platonismo, para el helenismo, sobre todo basado en el pensamiento platónico, era que en realidad la verdad no era la que veía nuestros sentidos, sino la verdad eran las ideas. Entonces, en el mundo material, en el mundo de los sentidos, eso es una copia de la verdad. La verdad se encuentra en otro mundo. Pero sin embargo, el pensamiento juanino es la verdad es sinónimo de realidad. Entonces, acá nos dice Juan, nos habla de una verdad de hecho. Él ama en verdad. Y el versículo 2 dice, a causa de la verdad, es una verdad ontológica, ¿no?
que es una verdad que tiene que ver con el ser de Dios. Fíjate, a causa de la verdad que permanece en nosotros y que estará con nosotros para siempre. ¿Quién es esa verdad? Claro, Jesús. Amén. Jesús. Y el versículo 3 otra vez aparece la verdad, pero acá podríamos hablar de una verdad como estilo de vida. Fíjate en el versículo 3: gracia, misericordia y paz serán con nosotros de Dios Padre y de Jesucristo, Hijo del Padre, en verdad y amor. Amén. Así que en una salutación tenemos tres tipos de verdad, maravilloso, ¿no? Lo Claro. que... Y esto es muy importante porque vos sabés que en esos famosos, casi siempre esos famosos congresos apostólicos, proféticos, se le dice a la gente, vengan para que ustedes reciban la unción, para que ustedes reciban una porción, una doble porción, para impartirles. Y esto es totalmente antibíblico porque la Biblia dice que la verdad está en nosotros y permanece en nosotros. Y este es un tema que desarrolla Juan también en Primera de Juan, cuando dice que vosotros tenéis la unción del santo y permanece en ustedes, ¿verdad? Entonces nosotros no necesitamos que se nos imparta nada, nada de otra persona, más que la edificación de los dones que traen en la iglesia, pero yo no necesito que alguien me dé una doble porción del Espíritu Santo, ya vive en mí el Espíritu Santo y nunca se irá de mí. Dice la Biblia en Efesios que el Espíritu Santo está en nosotros hasta el día de la posición adquirida, es decir, hasta el día que Dios tome a su pueblo, como el Señor reúna a su pueblo para siempre estar con él. Pero estos son cosas tan importantes, ¿verdad? Y vemos que los cristianos tropiezan. Voy a ir a la iglesia de fulano de tal porque están prometiendo que ahí van a dar una, impartición de la unción e inclusive esta se adjudica la unción, porque yo he escuchado la unción de fulano de tal, de mengano de tal. La unción no es ni de fulano ni de mengano, la unción es del Espíritu Santo. Él es, ¿verdad? La unción que está en nosotros. Entonces, tenemos que tener cuidado con nuestros tropiezos. Y sabes qué es lo interesante, Jorge, que vamos a ver más adelante en este estudio que estamos realizando, que casi que el tema principal de segunda de Juan, de tercera de Juan y de Judas son los falsos maestros. Exacto, o sea que tenemos bastante tela para cortar. Con respecto a lo que decías, lo que pasa es que estos falsos apóstoles, estos pseudo profetas que aparecen hoy, han logrado insertar algo en el cristianismo que justamente Cristo sacó, que son los mediadores. Como dice Hebreos, se terminó el tiempo de los mediadores, de los sacerdotes, de los sacrificios, ¿no? Y hoy la gente, ahora vamos directamente a Dios, o también podríamos hablar de la Iglesia Católica, de que está el cura o el sacerdote como para irnos a confesar a él y no a Cristo, ¿no? Eh, a lo que iba, que estos pseudo predicadores lo que hacen es que ahora ellos se posicionan como mediadores. Si no te ora él, vos no recibís la bendición. Si no lo escuchás a él, vos no sos bendecido por Dios. O sea, son lobos rapaces, como dice la palabra, ¿no? Han insertado otra vez el concepto de mediador dentro del cristianismo cuando el cristianismo se encargó de erradicarlo. Y bueno, Totalmente. esto es algo que también podemos ir profundizando más adelante. Y bueno, ya vamos terminando. ¿Querés que saludemos a algunas personas? Sí, Y claro. luego ya vamos finalizando. Nos saluda Evelyn Garita Madrigal, Paulo Yamona Pérez, nos dice cierto, como asintiendo a lo que estamos diciendo. Francisco Javier dice, la ideología de género encuentra su origen en el gnosticismo. Vaya que sí. Excelente deducción, saludos cordiales. Bueno, le agradecemos a Francisco por su saludo. Rosana Esquivel Vargas, saludos desde Cusco. ¿Cusco ¿Dónde es dónde es? Cusco? La verdad, yo no tengo idea. No Si sé. está ahí, que nos aclare de dónde es. Elizabeth Jiménez nos levanta el pulgar. Paola Neciosud Pineda nos saluda. Paola siempre está pendiente, le mandamos un fuerte abrazo de los estudios, siempre la veo que está ahí pendiente. Eh, Michael o Michael, no sé cómo se dice, Aljuay, saludos desde Lima, Perú. Bendiciones, muchas gracias por estarnos viendo. Y bueno, ya vamos a ir terminando. Si tienen alguna pregunta, pueden enviarla. Saludos desde México. Cusco es de Cusco, Perú, perdón la Perú. ignorancia, ¿eh? No lo sabía.
Yo tampoco. Este, Gracias de verdad, porque veo que hoy nos está siguiendo mucha gente de Perú, ¿verdad? Ahora mencionó un hermano también, saludos desde Perú. Yo creo que esta carta es tan valiosa, Jorge, porque nos está hablando de tener cuidado con los falsos maestros y vos das un aporte precioso que es este, esto de que se presentan como mediadores exacto, y tratan también de decirnos em, de que nosotros necesitamos algo, nos falta unción, exacto. nos falta un pacto, y casi siempre esos pactos que proponen donde tenemos que poner cosas, ¿verdad? Cuando todos los pactos que Mm, Dios hizo fueron unilaterales, Dios puso todo, ¿verdad? Quisiera, tal vez a manera de conclusión, para cerrar estas ideas que hemos dicho, mencionar este versículo, hermanos santos que nos escuchan. Nosotros no necesitamos pactar con Dios cosas. Nosotros no necesitamos que fulano nos imponga las manos. A nosotros como en Cristo Jesús ya estamos plenos, no nos hace falta nada. Dice Pablo a los Efesios lo siguiente. Dice, por tanto, recordad que en un tiempo vosotros los gentiles en la carne, los llamados incircuncisión por la llamada circuncisión, hecha mano en la carne, o sea, nos está hablando estrictamente a nosotros los gentiles, el apóstol de los gentiles. Dice, estabais en aquel tiempo, pero está hablando en pasado, estabais en aquel tiempo apartados de Cristo, pero eso quiere decir que ahora estamos unidos a Cristo, extraños a los pactos de la promesa, pero ahora tenemos pactos, parte en los pactos de la promesa. No teníais esperanza, pero ahora tenemos esperanza. Y sin Dios en el mundo, pero ahora tenemos a Dios en este mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en un tiempo estabais lejos, ahora estamos cercanos a Dios. Fuisteis hechos cercanos por la sangre de Cristo. Este, Gloria a Dios por esto. Amén. amén. Y otra cosa para ir terminando, hermano, le queremos decir que no pague ni se vea extorsionada por estos sujetos que le piden dinero, que luego cuando veamos Judas, bueno, Judas eh, lanza una serie de diatribas, hasta le llama nubes errantes, ¿no? Utiliza toda una poesía para expresar y hablar acerca de estos sujetos que vamos a ir profundizando en estas cartas breves. Recuerde que está presente el espíritu del anticristo, hablamos con respecto a la ideología de género, porque básicamente las religiones no niegan hoy ¿no? que Cristo ha venido en carne, pero se ha filtrado en otro tipo de pensamiento filosófico. Le agradecemos nuevamente por estar escuchándonos. Y bueno, no se pierda el próximo programa el jueves a la misma hora y por el mismo canal, ¿no? Como decía el Chavo del 8. Y bueno, les quiero decir que la próxima, esta barba, va a estar un poco más corta porque ya me están regañando por ahí. Así que bueno, José, gracias por acompañarnos en esta transmisión. Le mandamos un saludo también a nuestro hermano Rodrigo Rivero, que es parte del equipo de Cultura Teológica, que también está con nosotros, que no ha comentado, pero seguramente nos está viendo y le mandamos un fuerte abrazo a Rodrigo también. Así que Eh, bueno, hermanos, ¿querés Jorge, despedirte con unas palabras? nada más quisiera invitar a los hermanos, aprovechar para que puedan escuchar a las 5 de la tarde mañana, no, el sábado, perdón, a las 5 de la tarde la conferencia que estaré dando acerca, que se titula Pablo y Juan el Bautista, los dos testigos del Apocalipsis. Yo quisiera que ustedes la puedan escuchar y que hagan sus opiniones. Va a ser una conferencia bastante interesante. Y va a ser, y la vamos a pasar por Cultura Teológica. Correcto. Así que tienen que estar atentos ahí. José, podrías avisarle a los hermanos un rato antes, ¿no? Para que ellos estén atentos. Así que Claro, lo bueno, haré. hermanos, esperamos sus comentarios y sugerencias de los temas que vamos tratando y preguntas, y en la medida de nuestras posibilidades vamos a ir contestando. Les agradecemos por todo y les deseamos un buen fin de semana y bueno, será hasta el jueves que viene. Muchas gracias.